autor y senador también del MAS, William Torres. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Cecilia. Gusto de saludar y un gran saludo también a todos los oyentes de su programa y emisora. Muchas gracias. Bueno, altos dirigentes del MAS, como el presidente del Senado y el ex vicepresidente Álvaro García Linera, hablan de problemas internos y de la necesidad de hacer una autoevaluación después de los resultados de este balotaje del domingo. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, los resultados del pasado día domingo sin duda motivarán eh, la necesidad de evaluaciones internas al interior del movimiento al socialismo. Sin embargo, hay que hacer notar que este resultado no es adverso al movimiento al socialismo, primero tomando en cuenta que quienes estuvieron en la pugna por el sillón de la gobernación en cuatro de los departamentos, en realidad en tres, son gente que pertenece al campo popular y que inicialmente, por lo menos tres de ellos, pertenecieron al movimiento del socialismo y que por diferencias de orden político, pero no así ideológico, tomaron la decisión de embarcarse en la campaña y para las elecciones con otra sigla. Lo que hay que aclarar es que estos candidatos y que a la postre resultaron favorecidos por el voto de la población en cada uno de sus departamentos, siendo elegidos como gobernadores. No tienen ninguna, diríamos, ningún antagonismo ideológico con el MAS. Ellos nacieron en el MAS, reitero, por algunas diferencias de orden político, tomaron la decisión de ir con otra sigla. Les recordará que La Paz, por ejemplo, son dos aymaras los que pugnaron por la silla de la gobernación. En Chuquisaca, dos quechuas. En Pando, dos militantes del movimiento al socialismo. Pero ahora, senador, Y en definitiva, varios de ellos hablan del dedazo, que se sintieron marginados y justamente tomaron esa opción de ir por otras siglas. ¿Usted cree que eso también ha generado un error interno dentro del MAS y que debería reconsiderarse? Cecilia, lo que hay que destacar es el resultado final. El resultado final es que los que han logrado el sillón de las gobernaciones en Pando, La Paz y Chuquisaca son gente que pertenece al campo popular. La derecha, quienes dieron el golpe de Estado el 10 de noviembre, definitivamente no hacen pie y han sido una vez más derrotados por el campo popular. La derecha boliviana definitivamente no constituye ninguna opción y en consecuencia ningún proyecto alternativo al del MAS a nivel nacional y en forma particular en las gobernaciones. Lo que hay que destacar, decía, es que quienes han sido ahora elegidos como gobernadores son gente que pertenece al campo popular. Reconocemos que han habido algunas diferencias de orden político, pero lo importante es que ellos no tienen ningún antagonismo ni diferencia ideológica, lo que es el aspecto de fondo. De modo tal que estamos completamente seguros de que con ellos lograremos gobernar de manera coordinada, porque son gente que tiene la misma visión que nosotros, que la misma visión de Estado, la misma visión de desarrollo, la misma visión de reactivación económica, reactivación productiva, en definitiva, son gente que están y son del campo popular y que con seguridad, después de superado estas diferencias políticas, pues nuevamente estarán junto a nosotros luchando por las mayorías nacionales. Senador, en algunas asambleas departamentales también el movimiento al socialismo tiene una presencia importante. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, en las últimas horas ha logrado un acuerdo con los pueblos indígenas, con los asambleístas de pueblos indígenas. Y bueno, hay otras gobernaciones, creo, si no me equivoco, en Tarija, por ejemplo, también tiene un buen número de asambleístas. ¿Cómo se va a hacer para que estas gestiones no sean ingobernables, teniendo en cuenta que los gobernadores son de otra línea? Hay un tema fundamental y nuestra población debe saber, Cecilia.
que acá de lo que se trata, ya ha pasado el tiempo de las elecciones, de campaña y elecciones. Lo que ahora corresponde es trabajar de manera coordinada por el desarrollo de nuestros departamentos. Concretamente, hablemos del nuestro, de Santa Cruz. Acá, efectivamente, tenemos amplio respaldo y, en consecuencia, curules importantes en lo que es la Asamblea Legislativa Departamental. Pero además hay algo importante, que cada vez que pasan nuestras naciones originarias, nuestros pueblos originarios están siendo visibilizados mucho más. Ellos son 5 pueblos originarios, y ¿por qué no pensar en que ellos puedan también optar por la presidencia de la Asamblea? ¿Por qué no pensar que ellos son capaces de manejar, si ellos tienen el respaldo mayoritario de votos? Porque el reglamento interno de la Asamblea Legislativa Departamental, en su artículo 27, establece que las mayorías, o quien obtenga la mayoría de votos, podrá optar la presidencia. En consecuencia, creo que esto ha generado más bien una suerte de equilibrio, y es necesario, es bueno que haya equilibrio. Han pasado como 15 años en nuestro departamento con un gobernador desastroso como fue Rubén Costas, una persona que no se preocupó jamás de dar una explicación de cuál fue el plan de trabajo que tenía y en qué medida cumplió. Nos postró en el peor retraso, siendo uno de las gobernaciones con mayores ingresos. Se habla de niveles de corrupción desastrosos y esperamos que esto se devele a lo largo del tiempo. Entonces, estos temas no nos han beneficiado para nada. El haber tenido ahora, o el tener ahora una asamblea legislativa equilibrada, hará que haya un mayor debate, generará mayor consenso. Por lo menos eso es lo que esperamos, y nosotros como Movimiento al Socialismo haremos de que eso sea así, para que haya un gobierno departamental que no solamente visibilice a un sector, a un segmento social, sino se preocupe de todo el departamento. Si usted va a las provincias, se va a dar cuenta que en las provincias realmente andamos mal. Nuestras carreteras, nuestras vías de comunicación, etcétera, etcétera, están en un estado realmente calamitoso. Solamente para ir de acá a San Ramón, fíjese cómo se encuentra esa carretera. Es un desastre. Los caminos de acceso a las comunidades están totalmente destruidas y nadie se preocupa. Pero claro, bueno, lo que usted dice, senador, es importante, que pese a que ha habido este acuerdo y que le garantiza mayoría en cantidad y que está buscando en ese marco la presidencia de la Asamblea con un asambleísta indígena, bueno, no va a significar, no va a ser sinónimo de ingobernabilidad, es decir, que no va a ser permanentemente una oposición al gobernador. Eso es importante que quede claro, por lo menos la posición que usted tiene, ¿no? En la medida en que todos estos planes y proyectos favorezcan a nuestra población, ciertamente nosotros viabilizaremos, trabajaremos de manera coordinada, pero en la medida en que se vuelva a incurrir en lo que fue el pasado, en la visibilización solamente de un segmento, lógicamente seremos una oposición constructiva. En todo caso, está en manos del gobernador, del nuevo gobernador. Espero que no gobierne el departamento solo para quienes le apoyaron en el golpe de Estado del 10 de noviembre. Espero que gobierne para todo el departamento. Nosotros vemos con ilusión y esperanza, después de que se dieron las elecciones pasadas, ahí concluyó la pugna. Ya ahora hay un gobernador definido y esperamos de que él gobierne para todos y no gobierne solamente, reitero, para un segmento social, para una clase media y una clase media alta que fue la que apoyaron mayoritariamente en el golpe de Estado, reitero, del pasado año 2019 en nuestro país, y que, por cierto, nos regaló como consecuencia del golpe un gobierno dictatorial de Yanine Áñez con aproximadamente 4.000 millones de dólares que se manejaron y que no se sabe dónde fueron a parar. Estos temas tienen que ser esclarecidos y no podemos volver a aquel pasado negro, aquella gestión desastrosa del gobierno de facto de Yanine Áñez,
y esperamos que Fernando Camacho haya recibido y haya entendido la lección muy bien. Senador, una última pregunta, por favor, muy puntual. El otro día, el propio diputado del MAS, Rolando Cuellar, pidió la renuncia del ministro Edgar Montaño, el ministro de Obras Públicas, por supuesta corrupción. Y hoy se ha aprehendido al ministro de Desarrollo Rural, Ronald Characayo, también por un cobro de $20,000, también como parte de un hecho de corrupción. ¿Qué señales son esas para lo que es la gestión del movimiento al socialismo? Lo primero que ahí de eso debe advertirse Cecilia y nuestros amables oyentes es que es una señal clara de que se luchará contra la corrupción. Y si hay corruptos al interior del gobierno, por supuesto estos deben ser sometidos a la acción de la justicia y castigados con la mayor rigurosidad posible. Todo lo que se acaba de decir debe darse. Hay voces en sentido de que, bueno, uno u otro colaborador del presidente Luis Arce no estarían cumpliendo su labor, en el caso concreto del ministro de Obras Públicas, y en efecto se han estado pronunciando varios legisladores en sentido de que este debe ser removido del cargo. Estos no son temas institucionales, sino son temas personales, son peticiones personales y son respetables. Respetamos y hay que considerarlos, no se los puede soslayar. ¿Se debe investigar por lo entonces ocurrido al el día de hoy, ministro de Obras Públicas? ¿Se debe investigarlo? Todos absolutamente deben ser investigados, ¿no? Todos contra quienes exista una denuncia. Nadie debe estar exonerado de investigación alguna, todos, los de adentro y los de afuera. Y cuando hay un hecho concreto denunciado debe merecer la mayor atención posible del Ministerio Público. Y si se encuentra indicios y finalmente pruebas en contra de ellos de acciones corruptibles, estos deben ser sancionados en el marco de la ley penal y con la mayor rigurosidad posible. Absolutamente todos los bolivianos estamos sometidos a la acción de la justicia. Nadie goza de fuero ni privilegio en Bolivia. Le agradezco mucho al senador del Movimiento al Socialismo, William Torres, por la entrevista. Muy amable, doctor. Gracias, Cecilia. Muy buenos días. Buenos días.